Estamos de regreso con más en Yo Decido. Me encuentro con el médico cardiólogo clínico, el doctor Gabriel Vega. Con él conversaremos esta tarde sobre el infarto. Doctor, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí con ustedes. Doctor, lo primero que debemos saber y conocer es qué es el infarto. Bueno, un infarto es la obstrucción de una arteria en el corazón. Una arteria se obstruye producto de un coágulo que se forma dentro de esta y que evita el flujo de sangre de un lado, de un segmento del corazón, y conlleva a la muerte de este segmento del corazón. El infarto básicamente es la muerte de un pedacito del corazón producto de una obstrucción de una arteria. Ok, doctor, ¿y cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar que vamos a sufrir o sufrimos de un infarto? Bueno, los síntomas que nos hacen pensar que estamos frente a un evento coronario agudo, llámese infarto, son el dolor de pecho, que generalmente es opresivo, urente, o sea, el paciente, las personas suelen mencionar que sienten como si algo les apretara el pecho, o sienten como si le tuviera una quemadura en el pecho. Generalmente puede ser irradiado al cuello, a la mandíbula inferior, al borde interno del brazo, y se puede acompañar de otros síntomas como sudoración abundante, palidez y dificultad para respirar. Cuando nosotros tenemos estos síntomas, nosotros tendremos que sospechar que la persona en cuestión o la persona misma tendría que sospechar que está frente a un infarto y debería acudir a un médico. Cuando nosotros estamos frente a la sospecha de un infarto agudo de miocardio, el acudir a un centro de atención de emergencia es lo más rápido posible, porque mientras más pronto lleguemos a este centro de atención, se nos va a hacer el diagnóstico más oportunamente y los tratamientos van a ser más oportunos, porque mientras más rápido yo trate un infarto, las consecuencias adversas de este infarto son menores. Claro está que en algunas ocasiones, a pesar de nosotros atender oportunamente al paciente, podemos tener consecuencias fatales. Sin embargo, la atención oportuna, temprana y adecuada reduce bastante este riesgo de complicaciones y de muerte. Ok, doctor, ¿y qué estudios se realizan para detectar un infarto? Básicamente, cuando uno llega de emergencia, el médico que está en la unidad de emergencia va a empezar el examen, aparte de la evaluación física, de tomarle los signos vitales, la presión, su frecuencia respiratoria, su pulso, su oximetría. Lo siguiente que va a pedir va a ser un electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene como intención ver algunos cambios en el trazado que me va a poder sugerir que el paciente tiene un infarto o está enfrente de lo que nosotros llamamos un síndrome coronario agudo. Es lo primero. Posterior a ello, también vamos a hacer alguna serie de exámenes de laboratorio, en el que más importante es el examen de troponina T o troponina I y el examen de CPK-MB, que son exámenes de enzimas cardíacas que nos van a permitir definir si hay un segmento del corazón que está afectado en ese momento. Doctor, ¿y cómo es el principio de un infarto? Generalmente cuando nosotros tenemos la sospecha de un infarto y tenemos el dolor, lo que nosotros tenemos que es acudir a la emergencia lo más pronto posible. Siempre hay que ocurrir rápido para reducir, como le digo, los riesgos. El principio puede ser tan leve como que el paciente tiene una pequeña molestia, sobre todo en los adultos mayores, en los cuales la presentación no es tan habitual, no es como los libros o como vemos a veces en la televisión. A veces el paciente adulto mayor no hace unos síntomas muy típicos, pero también la presentación puede ser muy aparatosa. El paciente puede incluso llegar en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y lamentablemente tener un desenlace fatal. Doctor, antes de la entrevista conversábamos que el infarto suele ser silencioso, es decir, el paciente no se da cuenta que está sufriendo de un infarto. En realidad existen infartos silentes, generalmente en ciertas poblaciones como adultos mayores, diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, en las cuales el paciente puede no hacer manifestaciones de dolor o dificultad respiratoria típicamente, puede incluso confundirlo a veces
porque a veces el dolor no se presenta en el pecho, sino en la boca del estómago, y el paciente confundirlo como que le cayó algo mal, como que comió algo mal. Y esos son algunos tipos de presentaciones de infartos que nosotros conocemos silentes, que realmente nos damos cuenta cuando en una evaluación habitual hacemos un electrocardiograma o algunos otros exámenes y descubrimos que el paciente tiene una lesión por un evento agudo previamente. Ahora, lo que conversamos también es que cuando hablamos de este coagulito que obstruye la arteria, cuando se produce la obstrucción no es que inmediatamente se producen síntomas, generalmente puede pasar entre unos 20 a 30 minutos desde que se produce la obstrucción hasta que el paciente comience a hacer síntomas. En general, eso básicamente no es probable que el paciente pueda anticiparlo. Obviamente, el paciente va a estar asintomático y solamente cuando empiece el dolor va a comenzar a pensar que puede haber un infarto. Doctor, ¿qué pasa con nuestro organismo después de haber sufrido un infarto? Bueno, lo que tenemos que saber es que las primeras semanas siempre es la semana de mayor riesgo. Por eso es que generalmente los pacientes que sufren un infarto deberían quedarse hospitalizados y en observación al menos la primera semana. ¿Por qué? Porque comienzan los riesgos de complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas y complicaciones autoinmunes. ¿Qué significa eso? Una complicación eléctrica es que el paciente me haga una arritmia mortal, una complicación mecánica es que se pueda romper el corazón o algún segmento del dentro del corazón que pueda hacer que el corazón comience a fallar, y eso puede llevar a la muerte del paciente. O también puede inflamarse el corazón y el mismo corazón crear anticuerpos que pueden producir una hinchazón, digámoslo así, del corazón, una reacción inflamatoria que puede producir eventos adversos también, que se llama el síndrome de Dressler. Es una manifestación autoinmune producto de un infarto. Luego de esa semana, generalmente el paciente, dependiendo de la extensión del infarto, puede tener ciertas secuelas, como que la función del corazón ha quedado un poco afectada y el paciente puede comenzar a tener cansancio, comenzar a tener hinchazón en las piernas, o sea, puede desarrollar lo que nosotros llamamos insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes cursan con más suerte, los infartos son más pequeños y no tienen un gran compromiso en su salud en general. O sea, la evolución del infarto mucho va a depender de la extensión de la lesión y también de los factores de riesgo que contenga el paciente, porque no es lo mismo un infarto en un paciente que no tiene muchos factores de riesgo a un infarto en un paciente que sí los tiene, llámese que tenga diabetes, que tenga enfermedad renal crónica, que sea hipertenso, que tenga otras enfermedades que van a contribuir a que la lesión en el corazón sea más extensa y más severa. Doctor, ¿existen casos en que un paciente llega por un chequeo regular, ¿no?, con el cardiólogo y sale con la noticia de que ha sufrido un infarto y no sabían? ¿Cómo es que logra el paciente saber que ha tenido un infarto? Claro, lo que conversamos hace un momento, eso es lo que nosotros conocemos infartos silentes. Se dicen silentes porque en el momento que se produjo el evento no nos dimos cuenta. O sea, porque el médico que lo evaluó no se dio cuenta, porque a veces puede pasar eso, o sea, que el paciente no se dio cuenta. Como le decía, a veces, en los pacientes que tienen manifestaciones atípicas, el paciente asume que, por ejemplo, el dolor en la boca del estómago fue porque comió algo mal y ha tenido un infarto, y no se da cuenta hasta que en alguna evaluación, por alguna otra razón, se le toma el electrocardiograma y se le encuentra signos electrocardiográficos de haber tenido un infarto, o en el paciente es sometido a una ecografía del corazón porque tiene alguna otra enfermedad que requiere hacerle una ecografía del corazón, y a la hora que hacemos la ecografía del corazón nos damos con la sorpresa que el paciente tiene lesiones compatibles con un infarto antiguo. Entonces, en estos casos, el paciente no ha sentido molestias, o estas molestias han sido muy atípicas o muy leves, que el paciente las ha confundido con otras enfermedades y han pasado por alto. Mucho me recuerdo hace unos cuantos meses un paciente que llegó a mi consulta porque era hipertenso, pero en la conversación de cómo se sentía, me comentó que 2 días antes había tenido una molestia, pero había sido porque había comido mucho plátano de seda, y como él no come mucho, le había caído mal. Cuando le tomamos el electrocardiograma nos vimos con la sorpresa de que tenía las ondas positivas
que nos indicaban que había tenido un evento, un infarto agudo, y le tomamos la enzima cardíaca que mencionamos hace un momento y nos salió confirmatoria de ver que el paciente había tenido un infarto reciente, o sea que más o menos había sido hace 2 días, y él había confundido los síntomas como que en los plátanos de seda que habían comido les había quedado mal, una indigestión, ¿no? Eso suele pasar, por eso es muy importante ir con un especialista y no minimizar ningún síntoma, ¿verdad, doctor? Claro, sobre todo si uno tiene factores de riesgo, ¿no? Doctor, ¿y por qué es que da un infarto fulminante? Como los infartos fulminantes básicamente dependen mucho de la arteria o del segmento arterial que se compromete. El corazón tiene varias arterias, pero es como un arbolito, como un arbolito que tiene un tronco y tiene sus ramas. Si por ejemplo nosotros tenemos una lesión en una rama pequeña, el infarto va a ser muy pequeño y la posibilidad de una complicación va a ser más baja. No imposible, pero más baja. Pero si a ese mismo paciente o otro paciente se compromete, se obstruye la raíz, o sea, el tronco, toda la raíz principal, va a haber una gran extensión de muerte en el corazón, y eso va a conllevar a que el paciente tenga un infarto que puede ser fatal o fulminante, como se dice, ¿no? Doctor, mucho he escuchado yo decir sobre los preinfartos. ¿Existen los preinfartos? Bueno, los preinfartos en realidad es una forma de decirle a lo que nosotros llamamos a las anginas de pecho. La angina de pecho es un dolor que tiene ciertas características que me dicen que el dolor viene del corazón, que el dolor viene por una obstrucción en una arteria del corazón, pero esta obstrucción no es completa, no es una obstrucción que puede ser parcial, o el paciente puede estar haciendo espasmos en la arteria y se está cortando el flujo de sangre cada cierto tiempo en forma intermitente sin llegar a que el corazón se comprometa o que se corte totalmente el flujo en el corazón. Entonces el paciente comienza a tener dolores de pecho típicos de un infarto, pero como la duración de estos síntomas son muy cortos, normalmente no se llega a infartar el corazón. Entonces a eso nosotros lo llamamos angina de pecho. El paciente hace síntomas, dolor cardíaco típico, pero no hay un infarto todavía. Entonces a veces nosotros, para tratar de darnos a entender con las personas de qué es lo que le pasa, le decimos a tener un preinfarto, pero generalmente eso es lo que nosotros nos estamos haciendo referencia es a la angina de pecho, que es el paso previo a lo que un paciente tiene que hacer, puede hacer un infarto. Las anginas de pecho pueden ser estables o inestables. Estables es que los pacientes generalmente van a tener síntomas cuando hacen actividad. Bien, el clásico paciente que dice que cuando camina siente la presión o la quemazón en el pecho, en el cuello, en el brazo, pero que cuando para de hacer la actividad el dolor le cede. Es una angina estable, generalmente típica. Y la otra angina es la angina inestable, en el cual el paciente, incluso en reposo, tiene los síntomas y normalmente acude a emergencias, se le hace las evaluaciones y por suerte no llegó a infartarse, porque a veces se interviene en forma oportuna y el paciente no llega a infartarse, ¿no? Esto es importante, esta aclaración, porque es la principal diferencia entre lo que se llama el preinfarto, que ya vimos que no es así en la denominación, y lo que es el infarto como tal, ¿no? Doctor, es bueno hacer deporte, pero en exceso resulta a veces dañino. Se dice que hacer deporte de manera intensa es comprar una papeleta para un infarto. ¿Es verdad esta afirmación? Ya, el deporte es bueno. En general, la actividad física aeróbica es buena, pero hay que tener ciertos parámetros para decir que esta actividad física es buena. El ejercicio físico adecuado es la actividad física moderada e intensa, pero no extenuante. O sea, siempre esa es la recomendación. Y cuando nosotros hacemos actividad física moderada e intensa, nos estamos refiriendo a trotar, caminar a paso ligero, nadar, correr ciertas distancias, al menos 30 minutos diarios, ¿no? Idealmente todos los días, mínimo son 150 minutos a la semana que tenemos que completar, que nos darían 5 días a la semana haciendo la actividad física, o podríamos reducirlo a 3 veces por semana cuando menos, pero menos de eso no, porque es muy común
que nosotros no hagamos ejercicio toda la semana y el fin de semana jugamos pelota o hacemos vóley, el deporte que estamos acostumbrados, una sola vez. Eso es es una mala actividad para realizar. ¿Por qué? Porque el corazón está en reposo todo el tiempo y una vez a la semana yo le imprimo estrés haciendo ejercicio intenso. Y eso conlleva a que el paciente tenga más riesgo de infartarse que aquellos pacientes que no hacen ejercicio toda la semana. Entonces, la recomendación siempre es, por lo menos, actividad física regular, 30 minutos diarios, lo ideal 5 días de la semana, o 3 veces a la semana, pero no menos de eso, porque eso podría ser más perjudicial para el paciente, para las personas que no hacer ejercicio. Ahora, la actividad física muy intensa también es un factor de riesgo, por eso es que nosotros siempre decimos actividad física moderada e intensa, pero no extenuante. Cuando decimos no extenuante, no aquella actividad que haga que el paciente termine sin ganas de hacer esfuerzo, o sea, termine totalmente cansado, fulminado. Ese tipo de actividad no es recomendable porque eso también empeora el pronóstico del paciente. Claro, sobreexigirse no es la solución, ¿no? No, no deberíamos exigirnos más de nuestro límite porque tampoco eso es bueno. Entonces, siempre es importante el ejercicio, como le digo, al menos 3 veces por semana. O sea, siempre es lo recomendable. Doctor, ¿y cómo se puede prevenir un infarto? ¿Hay forma de hacerlo? Para reducir el riesgo de tener un infarto, porque en realidad la posibilidad de tener un infarto la vamos a tener todos, nunca va a ser cero, eso es la verdad, o sea, no existe ninguna persona que tenga 0 probabilidades de tener un infarto, pero la reducción de la probabilidad del infarto se logra comiendo sano, que quiere decir evitar el consumo de grasas trans, mantener nuestros niveles de colesterol y triglicéridos dentro de lo normal, que eso implica, para mantenerlos, es hacer actividad física regular, como ya mencionábamos, evitar comer grasas saturadas, evitar comer azúcares refinados, o sea, los dulces, las gaseosas, los caramelos, los chocolates, porque muchas personas solo asocian el nivel de aumento de colesterol y triglicéridos con las grasas, pero los azúcares refinados o los carbohidratos en exceso también contribuyen al aumento de la cantidad de triglicéridos en sangre. Entonces nosotros debemos de bajar el consumo de triglicéridos, de azúcares, para evitar el aumento de triglicéridos en sangre, porque es muy común que cuando nosotros tenemos exámenes de sangre a un paciente, encontramos triglicéridos bien altos y el paciente dice, pero yo no como grasas. Pero cuando uno le pregunta, ¿te gustan los dulces? Sí. ¿Te gustan los chocolates? Sí. ¿Te gusta la gaseosa? Sí. ¿Tú comes helados? A montón. Como un montón de chocolate. Entonces, todo eso se convierte al final en el cuerpo como almacenamiento, como triglicéridos, y eso va a contribuir al riesgo cardiovascular. Entonces, siempre, no solo es las grasas, también en los azúcares. Mantener el peso ideal es importante porque eso va a disminuir el estrés, el corazón. Siempre, no solo mantener la edad, siempre mantener su abdomen plano, tratar de reducir la grasa visceral, porque la grasa que tiene mayor riesgo no es la grasa que se acumula mucho en los músculos, sino la que se acumula en las vísceras, en la barriguita, los clásicos flaquitos y panzoncitos, ¿no? Entonces, la grasa visceral es la encargada de producir inflamación en las arterias del corazón y es la encargada de producir el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, no solo es mantener el peso ideal, sino mantener también una barriga adecuada. Ok, doctor, en Yo Decido siempre somos partidarios de prevenir para no lamentar. ¿Estamos de acuerdo que esta enfermedad se puede evitar con una prevención? Sí, el riesgo de tener un infarto la puede reducir grandemente, obviamente siempre cuidándose, hacia tener unos hábitos de vida saludables, claro está, no fumando, porque el tabaco es un factor de riesgo muy alto para tener un infarto. Recuerden algo, cuando yo fumo, cuando dejo de fumar, el riesgo cardiovascular que yo tengo por haber fumado me va a durar entre 5 o 8 años, después de haber dejado de fumar. Y aún habiendo dejado de fumar, nunca va a ser igual que una persona que nunca fumó. Y es más, el vivir con una persona que fuma, así yo no sea fumador,
o sea, soy lo que nosotros llamamos fumador pasivo, también aumenta más el riesgo cardiovascular. Lo aumenta entre 1.5 a 2 veces más que una persona que no vive con alguien que fuma y que no fuma. O sea, el cigarrillo es un elemento bastante nocivo para la salud, tanto de la persona que lo consume como las personas que viven con la persona que consume el cigarrillo. Okay. Eso es importante. Entonces, estimados seguidores, a tomar mucha atención con todo lo que nos ha explicado esta tarde el doctor Gabriel Vega. Está en nosotros cuidarnos y protegernos de sufrir un infarto. Muchas gracias a ustedes por esta linda charla y por contribuir a distribuir el mensaje de que es muy importante una vida sana y cuidarse de los excesos. Le agradezco, doctor Gabriel Vega, por haberse dado cita esta tarde, porque de verdad ha sido muy importante y muy provechoso escucharlo sobre este tema que pocos conocen o pocos le dan importancia de vida. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y regresamos con más en Yo Decido. No se muevan de sus asientos. Volvemos.